ya quedó. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a empezar puntuales el día de hoy, son las 7:05. Por ahí escuché a Humberto, me parece. Sí, lo que pasa, no sé qué está pasando, que tengo ahorita problemas con mi internet y estoy con datos, pero no sé si se me vaya a alcanzar a solucionar el problema que tengo con el internet antes de que se acabe su clase, por si me llego a desconectar o algo así, pero igual estoy con datos y según yo sí me alcanzan para toda la clase. Ok, esperemos que se solucione cualquier cosa, pues ya me manda un mensaje y me avisa, ¿sale? Claro, muchas gracias. No hay de qué, Gabriel. Muy bien, entonces vamos a continuar. Carlos, Maximiliano, ¿cuál fue la distribución que vimos el día de ayer? Carlos, Maximiliano, no me diga que ya nada más se conectó y nos dejó aquí en la sesión. Vamos a ver, acaba de responder. Está fallando su micro. Ok, esperemos que se solucione pronto. Y dice que era la ¿Ya me hipergeometría. escucha? Ya, ahora sí Sí, ya. una disculpa. Es que no sé, de repente se chafea el micrófono. Según recuerdo era la hipergeométrica, ¿no? Correcto, ¿qué tipo, o bueno, cuál era la característica principal de la distribución hipergeométrica? La principal. Ajá, de acuerdo a lo que vimos ayer. Tenía una serie de datos principales. Es que algo cambiaba, pero no me acuerdo. Algo cambiaba, pero no se acuerda. Ok, ¿quién le quiere ayudar a Algo Carlos? del ¿Cuál ensayo, es? pero no, la verdad no me acuerdo bien, profe, una disculpa. Que cambiaba. Si no me acuerdo bien, profe, una disculpa. No, Era algo de que ok. cambiaba. No se disculpe, más bien estudie porque luego en el examen ahí es donde están los detalles, ¿sale? Jesús Campuzano, ¿cuál era la característica? Que, que esta distribución se aplicaba cuando se tenía dos posibles resultados y la probabilidad de un ensayo podía cambiar, la probabilidad podía cambiar de un ensayo a otro. Ok, correcto, la probabilidad podía cambiar de un ensayo a otro y teníamos dos posibles resultados. Por ahí tenía la mano levantada de alguien más, creo. ¿Quién la había levantado? Yo, Jenny. Jennifer, Jenny, ¿qué tipo de datos teníamos a diferencia de las otras distribuciones que veníamos trabajando? Había tres principales datos que eran diferentes a lo que veníamos manejando. ¿Cuáles eran esos? Bueno, me imagino que se refiere a los del número total de elementos en la población y el número de elementos que era de nuestro interés y la otra parte que eran los números que también están dentro de estos elementos, pero que son como la contraparte, o sea, los que complementan a los que son de interés para que así den como que la suma total de los elementos que nosotros tenemos. ¿Son esos Correcto, a a los eso que se refiere? justamente me refería. Ok. Sí, sí, son esos que tenemos aquí entonces un tamaño de población, un número de elementos que nos interesa y la contraparte N2, que es el número de elementos de los que no nos interesan. Aparte, pues tenemos el tamaño de la muestra N y tenemos también X, ¿no? Que es la variable de interés. Entonces, vamos a continuar. La última distribución discreta que nosotros vamos a abordar es la distribución multinomial. Esta distribución multinomial, ¿cuáles las características principales? Esta está muy fácil de interpretar o de revisar cuando ustedes les dejen unos ejercicios o en la evaluación identifiquen qué tipo de ejercicio es, porque tiene más de dos resultados. ¿Sale?
tiene más de 2 resultados posibles. Si se fijan, en todas las anteriores teníamos 2. Y ahora en esta solamente vamos a tener de 3 en adelante. ¿Sale? Entonces supongamos que antes solamente elegíamos entre rojo y azul. Ahora vamos a elegir entre rojo, azul, amarillo, verde y si quieren otro color, negro, ¿no? Entonces vamos a tener de 3 o más resultados posibles. Ojo, aquí que diga más de 2 no indica que sean 2, sino que van a ser de 3 en adelante. Las probabilidades de los resultados no varían de un ensayo a otro. Es decir, los diferentes ensayos son independientes. Quiere decir que si yo hago un ensayo para seleccionar supongamos una pelota al azar de cualquiera de estos colores, voy a borrar este de acá arriba, esto así. Si yo hago un ensayo, cada uno de estos colores va a tener una probabilidad de ocurrencia, es decir, este va a tener la probabilidad de que sea rojo, va a ser una. La probabilidad de que sea azul va a ser otra. La probabilidad de que sea amarillo va a ser otra. La probabilidad de que sea verde va a ser otra. Y por último, la probabilidad de negro va a ser otra. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos va a tener su probabilidad. Yo voy a arrojar o voy a hacer la extracción de la tómbola, supongamos, una vez. Entonces, quiere decir que este va a ser mi ensayo 1. En el ensayo 1 quiere decir que las probabilidades, cuando yo vuelva a hacer el ensayo 2, esas probabilidades de probabilidad de rojo, probabilidad de amarillo, perdón, azul. Ahí está, probabilidad de amarillo. Vamos a ponerlo aquí, la de verde y la probabilidad de negro van a ser, o se van a mantener exactamente iguales. Quiere decir que este ensayo es igual o es independiente o no se relaciona o no está relacionado con el ensayo anterior. Es decir, no tienen una relación. Si nosotros lo asociamos a algo que ya hemos visto, haríamos referencia a lo de extracción o sin extracción. Aquí sería básicamente con devolución o sin devolución. Sería como un ensayo con devolución, en donde yo saco esto y vuelvo a devolver las pelotas a la urna y vuelvo a tener las mismas probabilidades, es decir, no varían. Pero ojo, la diferencia en la distribución multinomial es que vamos a tener más de 2 posibles resultados. Quiere decir que yo no voy a seleccionar uno u otro, es decir, rojo o azul, sino que yo puedo decir entonces cuál es la probabilidad de obtener dos bolas amarillas, y le puedo poner aquí amarilla, coma, 2 bolas azules y una bola negra tal vez. Y así lo vamos a calcular, ¿sale? Si se fijan, entonces vamos a hacer el cálculo de una probabilidad para 3, 4, 5, 6, 7 elementos, de acuerdo a lo que estemos analizando. Esta es la principal diferencia que tenemos a comparación de las otras. Y para ello, pues necesitaremos la siguiente fórmula. Está dada aquí en la parte de abajo. ¿Cómo se lee? Porque luego aquí suele haber algunos detalles. La probabilidad de x1, x2, así sucesivamente hasta xk, comúnmente no se le pone n porque se confunde o se llega a confundir con el tamaño de muestra. Recordemos que nosotros aquí en la parte de distribuciones de probabilidad, pregunta de examen, tenemos dos conceptos interesantes. Uno que es n, que es muestra, y otro que es k, que también sí lo vimos en un momento en la primera unidad, en las técnicas de conteo o reglas de conteo, la técnica de número de elementos posibles, número de resultados posibles, que era acá la n. Y k teníamos que era igual a los eventos, ¿sale? Eventos. Evento. Y n minúscula es una muestra. Comúnmente ustedes o nosotros estamos acostumbrados a decir desde n igual a 0 hasta, por ejemplo, en las sumatorias, ¿no? N igual a 0 hasta
hasta 1, ¿no? O hasta n igual a 2. Lo voy a ver aquí nada más así el 2. Y entonces hacemos el conteo con este. Aquí va a ser un poquito diferente para que no haya esa confusión. ¿Sale? Entonces, K va a ser hasta el número del evento que tengamos. ¿Sale? O que queramos hacer el estudio. Indica que puede ser X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Y ojo, no se me confundan, esto no significa que sea un resultado posible. Significa que esto va a ser un resultado, este va a ser otro, y así nos vamos a ir hasta XK, tomando en cuenta que al menos pues van a ser 3 posibles resultados. Eso va a ser igual a n factorial, que se divide por x1 factorial, x2 factorial, multiplicándolo así hasta XK, es decir, hasta el evento de interés que nosotros estemos analizando. Y vamos a multiplicar esa división por la probabilidad 1, es decir, por la probabilidad de x1, también por la probabilidad de que suceda x2, y así sucesivamente hasta la probabilidad de k, hasta tantos eventos tengamos. Cada una de esas probabilidades serán elevadas a su respectiva x. ¿A qué hace referencia x? ¿Cuál es la diferencia entre probabilidad 1, que es de x1, y x1? P1 significa la probabilidad de ocurrencia del evento 1. P2 significa la probabilidad de ocurrencia del evento 2. PK la probabilidad de ocurrencia del evento K. Y x1, x2 y x3 son los elementos de interés en el estudio. Quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo extraiga de este ejemplo que les acabo de poner de las pelotas de colores 3 pelotas amarillas, supongamos, 2 azules y una negra? ¿Vale? Entonces voy a hacer así como la ejemplificación en la fórmula. Nada más de la extracción de los datos. Primero tendría que determinar que x1, x2 y x3. Tendría 3x. La primera sería la parte amarilla. La segunda x sería azul. Y la tercera sería negro. ¿Vale? Entonces x1 sería igual a 3, x2 sería igual a 2 y x1 igual a 3. Ahí está. x2 igual a 2 y x3 igual a 1. Y estos, entonces cada uno de estos va a tener una probabilidad. Supongamos la probabilidad de amarillo es de un 20%. Recordemos que tenemos más probabilidades. Aquí nada más déjenme ponerle el signo del igual que le puse este. Ahí está. Recordemos que vamos a tener más probabilidades, ¿sale? O sea, 5 pelotas, cada una tiene su pelota. Entonces, 30 probabilidad de que suceda o que salga una azul es igual a un 15%, supongamos. Y por último, la probabilidad de que salga negro, es la última, es igual a un 30%. Vamos a suponer así. Si se fijan sumados, pues no me da el 100%. ¿Por qué no me da el 100%? Porque el otro porcentaje está dividido entre las rojas y las verdes, ¿no? Entonces, por eso no da el 100%. Y quiere decir que aquí ya tendríamos todos los datos necesarios para armar mi fórmula. Ya tengo qué es mi x definido, cuál es el valor de x y cuál es la probabilidad de esa x. Son los valores que necesito. Entonces, si se fijan, cuando ustedes hagan sus ejercicios o identifiquen en la evaluación qué tipo de distribución es, pueden tomar esto en cuenta, que nos van a pedir obtener más de 2 resultados y cada uno de estos va a venir acompañándonos de una probabilidad a priori. Porque dicen, oiga, profe, pues si me están pidiendo la probabilidad de que sea amarillo, ¿por qué no simplemente les doy la que ya tengo acá? ¿Por qué no podemos hacer eso? Esta es una probabilidad a priori, o se le llama así. A priori es que está antes de dicho estudio o antes de realizar un cierto análisis o contemplar ciertos factores. Aquí lo que estamos haciendo es tomar las demás
o los demás posibles resultados, digamos, esta es la probabilidad del evento 1, del amarillo, por ejemplo. Dicen, ¿por qué no doy el resultado final o probabilidad a posteriori? Pues simplemente esto, ¿no? Si me están preguntando, pues esa sería la probabilidad. Pero, ojo, nos preguntan de que sea una, digamos, es una probabilidad combinada. De x1 tantos elementos, de x2 tantos elementos y de x3 tantos elementos. Entonces lo que tenemos que hacer al momento de utilizar la fórmula, o lo que hacemos más bien, es considerar la otra probabilidad de azul y la otra probabilidad de negro. Y ya con esto, ahora sí, obtenemos las probabilidades. Y es una probabilidad única para los tres posibles casos. Si no, pues no tendría chiste, ¿no? El hecho de nada más decirles. Porque también pueden decir, no, pues nada más hago la suma del 20% de amarillo, que era aquí un 20%, de un 15% de azul y un 30%. Entonces, pues yo sé que ya sería un 50, un 65%. No, porque esta probabilidad es de obtener solamente una pelota amarilla, azul o negra. ¿Vale? Y el ejercicio nos estaría pidiendo 3 amarillas, 2 azules y una negra. Entonces eso es lo que vamos a considerar también. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Yo, profe. Sí. La verdad me confundí un poco porque yo entendí que las probabilidades de los eventos no eran iguales. Eso es lo que entendí. Y Es ahorita decir, que tengo la misma. Ajá, a ver. Termine, que perdón. en base a los eventos que teníamos, las probabilidades iban a estar distribuidas de manera igual. Uniforme. Ajá, eso yo entendí. Ah. Y ahorita ya me confundí un poco. Ok. Sí, en esta parte, ¿no? De que amarillo le puse un 20, azul le puse un 15 y negro le puse un 30, ¿no? Ajá. No necesariamente tienen que ser uniformes. Ojo, acá arriba dice las probabilidades de los resultados no varían de un ensayo a otro. Es decir, que estas probabilidades sí pueden ser diferentes. Una puede ser mayor, una puede ser menor, otra puede ser mayor y así sucesivamente. Otra puede ser más grande y otra puede ser mucho más grande. ¿Vale? Eso sí no pasa nada. Que tengamos una distribución no uniforme en las probabilidades. A lo que hace referencia es que no van a cambiar de un ensayo a otro, que van a ser iguales. Es decir, esta se mantendría pequeña, esta más abajo, esta un poco más pequeña y estas dos con probabilidades altas. ¿Vale? Entonces no necesariamente tienen que estar distribuidos uniformemente. ¿Por qué? No va a haber en todos o no todos los eventos que ustedes estudien. Supongamos que tenemos aquí la urna y tenemos un número de pelotas verdes. Supongamos que tenemos 2 verdes. Supongamos que tenemos 2 azules. Vamos a ponerle 3 azules. Podemos tener una roja nada más, inclusive. Y podemos tener negro, ¿no? El otro color que teníamos. Vamos a ponerle aquí 4, negro. Y me hace falta una, que son las amarillas. Entonces, ay caramba, este está muy fosforiloco. Vamos a suponer que el naranja es verde para que se vea, porque ese sí está muy feito, ese color ahí. No se alcanza a ver bien. Tenemos 3. Entonces, si se fijan, en no todos los eventos tendríamos una distribución uniforme. No sería muy real. Entonces, aquí, si se fijan, sería hacer o calcular de acuerdo a la interpretación clásica de la probabilidad, que para la probabilidad de verde sería 2 entre 4, 7, 8, 11 y 2, 13, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ahí está. 13 pelotas tengo en la urna. Esa es la probabilidad de que salga una bola verde. Entonces, 3 entre 13 sería la probabilidad de que salga una bola azul. 13 entre 13 también sería la de una pelota amarilla. 1 entre 13 sería la de una bola roja. Y 4, la voy a poner aquí, entre 13, que sea de una bola negra.
Entonces, puede cambiar, no necesariamente tengo que tener el mismo número de elementos digamos, en la urna de cada uno de los colores, porque no sería pues tan realista. En los eventos que nosotros estudiamos, pues vamos a tener esas diferencias. Entonces no pasa nada. No sé si ya quedó aclarada ahí la duda. Sí se pueden tener distintas probabilidades porque cada fenómeno es diferente. Lo único es que no cambia de un ensayo a otro. Es decir, yo extraigo una bola y estas son mis probabilidades, estas de acá. Vuelvo a extraer otra pelota, pero es como les decía, es como si fuera con devolución. Vuelvo a regresarla. Extraigo otra pelota y las probabilidades siguen siendo las mismas. ¿Sale? No sé si ya quedó ahí aclarado. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿No? Profe, Ok. Sí. yo tengo una duda. Ahorita que hizo el ejemplo de sacar las bolas amarillas, verdes, todo eso, también se puede tomar en cuenta el que no hay devolución de, por ejemplo, si agarra una bola, ya la siguiente que agarra la probabilidad ya no va a ser de 13, va a ser de, no sé, 2 de 12 y cosas así. Sí, también pudiera considerarse. Pudiera realizarse un ejercicio, solamente que se hace de forma, digamos, individual por este detalle de acá. Mira. A ver, voy a poner otra vez la presentación. Aquí está. Digamos, en este ensayo ahora sí ya sería un ensayo independiente. Por ejemplo, si yo hago uno con estas probabilidades, el siguiente ensayo, si yo establezco, digamos, ya no habría relación entre, ya no sería un ensayo 1 y ensayo 2, sino que ya sería un ensayo 1 otra vez, pero con nuevas probabilidades. Y entonces tendría que hacerlo como de forma independiente, digamos. Esa es la diferencia que ya sería un ensayo totalmente diferente. Mis probabilidades ya cambiarían, es decir, ya ahí sí, esta parte sí sería una distribución multinomial, pero sí tendría que cambiar otra vez el estudio, digamos, ya no lo podría tomar en cuenta o considerar con las probabilidades anteriores. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Muy bien. Y pues vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahí ya les debe de estar apareciendo, que son las 7:30 prácticamente, entonces vamos a estar terminando en tiempo. Ahí ya les debe estar apareciendo el ejemplo. Por favor, Isaí me apoya dándole lectura. Los productos toquelados en una empresa son producidos por 4 trabajadores: González, Nava, Ruiz y López. Se sabe que de los productos defectuosos, 30% son procesados por González, 25% por Nava, 40% por Ruiz y 5% por López. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 10 productos defectuosos elegidos al azar, 3 hayan sido elaborados por Gómez, 2 por Nava, 3 por Ruiz y 2 por López? Perfecto, muchas gracias. Dice, entonces, 3 hayan sido por González, 2 por Nava, 3 por Ruiz y 2 por López. Lo primero que tenemos que hacer, igual que en todos los ejercicios que hemos venido realizando, es obtener nuestros datos. Lo primero en nuestros datos será determinar cuáles y cuántas son nuestras variables. Tendremos x1. Estoy utilizando esta notación porque es la que utilizamos en la fórmula, pero ahorita les puedo poner otra aquí atrás, ¿vale? Para que ustedes tomen la que más les guste. x3, y tenemos, si se fijan, o nos está pidiendo de González, Nava, Ruiz y López, 4 posibles resultados. Entonces tendría hasta x4. A diferencia de los otros que nada más teníamos o x1 o x2, defectos o no defectuosos. Si ustedes recuerdan, aquí vamos a tener estos. x1, por ejemplo, podría ser González, o también lo pueden establecer como xg. Otro sería x, perdón, que aquí me salió una alerta.
XN para Nava, XR para Ruiz y XL para López. También se puede utilizar esa notación, ¿sale? Cualquiera de las dos, ya sea XR, X3, XN o X2, está bien, ¿sale? Ahora, tengo que seleccionar el valor que es igual a X, es decir, lo que me están preguntando. Aquí le voy a poner X. Lo que se me está preguntando es que de 10 productos defectuosos, 3 hayan sido elaborados por González, es decir, que X1 sea igual a 3, que 2 hayan sido por Nava, X2 igual a 2, XR o X3 sea igual a 3, y por último para López sea igual a 2. ¿Vale? Entonces, si se fijan en una misma pregunta, estamos seleccionando o estamos preguntando probabilidades para todos los posibles eventos que tenemos. Siguiente paso que tengo que sacar yo. El tamaño de la muestra. Es decir, n minúscula. N minúscula, entonces nos está diciendo que voy a extraer entre 10 productos defectuosos. ¿Sale? Mentira, no lo voy a poner ahí. Bueno, no es que sea mentira. Sí es n igual a 10, pero más bien aquí es por el acomodo. Aquí lo voy a poner arriba. Y aquí voy a poner las probabilidades. Entonces, ¿qué otro dato me dan? La probabilidad de cada uno de los eventos, es decir, la probabilidad de 1 o de X1. Lo podemos poner también así. Me voy a traer la fórmula acá para que se apoyen con la fórmula. Y utilicen la notación de la fórmula. ¿Vale? Aquí está. Y la voy a poner en la parte de arriba. Listo. Ahí ya se debe ver. Entonces la probabilidad de 1 o de que sea de González es de un 30%. O podemos dejarlo como 0.30 también, si se les facilita en decimales y no en porcentajes. La probabilidad de 2, es decir, de Nava, de que venga un producto defectuoso de Nava es de un 25%, entonces sería 0.25. La probabilidad de Ruiz es de un 40%, este sí tiene una probabilidad elevada. Y por último, la probabilidad de López o probabilidad 4 es de un 5%, 0.05%. ¿Sale? ¿Qué otro dato tenemos? Ya ninguno, es todo lo que necesitamos para realizar la sustitución en la fórmula. Entonces, paso número 2, pues realizar la sustitución. Voy a poner aquí sustitución. Sustitución. Me quedó muy feo, déjenme escribirlo más bonito. Sustitución, ¿sale? Entonces vamos a hacer la sustitución en la fórmula. Nos dice entonces, ojo aquí, esta sí va a quedar un poquito larga, ¿sale? Desde la notación aquí. ¿Por qué? Vamos a utilizar la probabilidad de lo que se está pidiendo y se va a poner todo lo que se está pidiendo. De que X1 sea igual a 3, X2 sea igual a 2, X3 sea igual a 3, y X4 sea igual a 2. ¿Vale? Esto va a ser igual, y ahora sí, hasta aquí empezaría a ser el desglose de mi fórmula, o la sustitución en mi fórmula. Lo primero sería entonces, la parte del denominador lo voy a escribir primero, para que quede bien distribuido. X1 factorial, que sería 3 factorial, que multiplica a 2 factorial, que es el de X2, que multiplica otra vez a 3 factorial, que es el X3, y multiplicando a X4 factorial, que sería 2 factorial. ¿Vale? En este caso, pues la fórmula iría hasta X1, X2, X3 y X4. ¿Sale? Si tuviera más, pues le seguiría sumando. Y eso va a dividir a n factorial, que sería 10 factorial. Y esto
va a multiplicar. Todo esto va a multiplicar. Voy a ponerlo así. Y acá vamos a escribirlo. Bueno, ya borré esto también, entonces vamos a... Y acá iríamos multiplicando la probabilidad de 1, que sería 0.3 o el 30%, a la x1, que sería 3. Y después la probabilidad de 2, que sería 0.25, a la 2, que sería 2. Y eso multiplica la probabilidad de 3, que es 0.40, elevado a la x3, que sería 3. Y el último término sería 0.05, elevado a la probabilidad de x4, que es 2. Por lo tanto, la probabilidad de que de los 10 defectuosos que se eligen al azar, 3 hayan sido fabricados, elaborados por González, 2 hayan sido elaborados por Nava, 3 hayan sido elaborados por Ruiz, ahí voy a utilizar 3, y 2 hayan sido elaborados por González, es igual. ¿Quién me dice el resultado? ¿Cuánto dio? Yo, me dio 6.804 por 10 a la menos 3. 6.804 por 10 a la menos 3. Es decir, si notación base 10, ¿cuánto sería? Es 0.6804% ya. Correcto. Voy a poner aquí el desglose. Sería entonces 25.200 en la primera parte, que multiplica a 0. Ustedes pues ya lo pueden hacer directo en la calculadora, ¿sale? Yo nada más aquí voy a poner cuánto o cómo sale. 0.0003. Y esto es igual, entonces, 0.00, como es a la menos 3, 6804. Ya expresado en porcentaje, sería entonces de 0.6804%. ¿Qué es lo que nos dice ese porcentaje? Que esto sí es un poco diferente a lo que veníamos manejando. La probabilidad, ojo, la probabilidad, lo voy a escribir aquí, la probabilidad de que se seleccionen esa cantidad específica, voy a poner específica, esa cantidad específica de productos, o más bien no que se seleccionen, de que se obtengan esa cantidad específica de productos de esos operadores es de 0.68%. Si se fijan, es una probabilidad muy pequeña. Ahora bien, retomando lo que comentaban por ahí, o en la duda que se preguntó al último, ¿pudiera yo hacerlo quitando o extrayendo en el ejemplo pasado eran las pelotas? Aquí sería pues decir, ¿sabes qué? Si ya se extrajo uno, por ejemplo, de Nava, ahora ¿cuál sería la probabilidad? Se tendría que volver a hacer lo mismo, pero aquí cambiaría el valor de x1 y por lo tanto la probabilidad también tendría que cambiar y tendríamos que tener más información, ¿vale? Entonces, si no tenemos esa información no se puede realizar, que realmente es muy complicado a menos que nosotros hayamos hecho el estudio. Sí se puede cuando nosotros tenemos toda la información, pero por ejemplo aquí no tenemos más información de lo que se ha realizado para obtener las probabilidades. Por ejemplo, si nosotros analizamos aquí
la sumatoria en este caso aquí, de los artículos, nos da 10. 3, 3, 2 y 2 son 10, que es el número de muestra. Pero estas probabilidades, si se fijan, no están calculadas a partir del número de muestra o del tamaño de la muestra. 3 entre 10, sí me va a dar mi 30%, pero 2 entre 10 no me va a dar un 25%, ¿sale? 3 entre 10, pues tampoco sería un 40%, tendría que ser un 30%. Y 2 entre 10, pues tampoco sería un 5%, ¿sí? Ya al momento de realizar las operaciones, ¿sale? Entonces, si se fijan, ahí retomando la duda de la compañera, estas probabilidades no están calculadas a partir del elemento de muestra. Estas probabilidades se calculan a partir de otros datos que se tengan, o digamos de una base de datos, o bueno, no sería tan elaborado como una base de datos, sino simplemente pues datos que se han recopilado anterior a esto, ¿no? Entonces, retomando la pregunta, ¿pudiera hacerlo si voy haciendo devoluciones? Sí, pero se tendría que hacer, digamos, como otro ejercicio. Y tendrías que tener las otras probabilidades. Aquí yo no les podría pedir que cambiaran, digamos, a que ya no se tienen ciertos elementos, porque entonces mis probabilidades también tendrían que ser diferentes y tendría que darles diferentes, porque ustedes no podrían sacarlas. Muy bien, ya aquí con esto, no sé si quedó alguna duda o pregunta en cuanto al el ejercicio de la distribución multinomial, o todo quedó claro. Creo que ya me quedé solo aquí. Creo que todo muy bien, profe. Ya, ¿Sí? ¿Todo muy bien? duda que tenía ya se resolvió. Perfecto. Pues creo que hasta aquí le dejaríamos el día de hoy, porque lo siguiente es el cálculo de las media y distribución estándar de una probabilidad. Aunque siento que esa la voy a dejar mejor hasta el final, para que puedan obtenerla también con lo de distribución normal o distribución normal Z o exponencial. Entonces el día de mañana empezamos con lo que sería la parte de distribuciones continuas de probabilidad. ¿Sale? Sí, yo siento que sí, tal vez. O la primera sesión empezamos con media y varianza de una distribución de probabilidades, que es muy sencilla. Y también elegiríamos, o ya empezaríamos con distribuciones de probabilidad continua. Muy bien. Sí, porque ya ahorita el tiempo lo haríamos muy apresurado y no quiero no quiero irme tan rápido con estos. Estos temas sí necesitan llevarse su tiempo. Sirve que analizan los ejercicios. Y yo creo que por ahí déjenme checar su calendario, nada más. Déjenme checar el calendario de cómo vamos de semanas con ustedes. Estamos en la semana del 26 al 30. Vamos bien. Entonces, mañana checamos varianza. Comenzamos con las siguientes distribuciones. Distribuciones continuas. No, a ver, espérenme, que siempre me confundo. Siempre ando con otro calendario. No sé, vamos a penitas. Les muestro el calendario para que todos también se acuerden. Se los enseñé al principio del semestre. Estamos en la unidad número 3, si se fijan, y que vamos a empezar esta semana. Nosotros pues empezamos la semana pasada a hablar ya un poquito de las distribuciones, porque por el tiempo pues no nos da, ¿no? Entonces, yo tenía calculado para la unidad número 2 3 semanas, pero se vio muy rápido y creo que se entendieron muy bien los temas. Entonces empecé antes la parte de distribuciones de probabilidad, que sí me hizo un poco más extensa. Entonces, el día de hoy estamos terminando distribuciones discretas. Mañana empezamos media y varianza de una distribución de probabilidad y comenzamos con distribución continua. Miércoles, jueves y viernes, distribuciones continuas. Lunes, martes, miércoles de la siguiente semana, también hacemos distribución continua, ejercicios. Y básicamente vayan calculándole que jueves o viernes de la siguiente semana estaríamos realizando evaluación, ¿vale? De las distribuciones. Quiere decir que puede ser, por ejemplo, el miércoles
No sé si haya suspensión el 5. Déjenme ver. ¿Saben si hay suspensión el 5? Sí, hay suspensión. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Suspensión. Sí, suspensión oficial. Sí, y ahorita leyendo aquí la batalla de De Puebla. hecho, es la única. Sí, la única pues ya prácticamente en lo que tenemos de semestre, la última suspensión. Entonces, mañana de distribución, yo creo que por ahí del viernes o lunes de la siguiente semana hacemos el cuestionario de distribuciones discretas, perdón. Y es el quiz que les había comentado, que tenía una ponderación. Y la otra parte del quiz sería entonces, ya que hayamos terminado la parte de los ejercicios y hayamos visto distribuciones continuas. O si no, pues ya con lo que veamos el día de mañana, jueves y viernes de distribución continua, hacemos el quiz el día lunes ya con todos. Y el martes ejercicios, jueves ejercicios, regresamos con dudas y el viernes hacemos evaluación, ¿sale? Para la semana del 10, empezar con la unidad ya 4. Fíjense, esta unidad 4 sí va a estar larga. Esta sí va a estar interesante. Una semana es para cada tipo de modelo de cola, para pruebas de hipótesis. Y la unidad 5, esta también está larga. El proceso en computadora es muy rápido, pero sí necesito que pongan mucha atención. Y la última semana, la última unidad ya va a estar muy corto. Si se fijan, prácticamente ya vamos a mitad de semestre. Cerrando esta unidad, ya estamos más para allá que para acá. Entonces, si no hay dudas o preguntas, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Profe. Excelente día, hasta luego. Sí, Jorge. ¿Ya tendrá las calificaciones de la unidad pasada? No, todavía no. Que a finales de esta semana. Recuerden, de todos modos, ahí el acuerdo en el inicio del curso es que les doy las calificaciones antes de la siguiente evaluación. No sé si quieran verlas, tengo las del examen individual. El caso, como si son casos más largos, ahí sí me tardo un poco. ¿Quieren ver las del individual? Sí. Yo sí. Sí. ¿Sí? Ok. Nada más déjenme ver, las guardé en la nube. Ah, no, las guardé en mi memoria. A ver, déjenme ver si es esta. A ver, espérenme. Espérenme un poco. Respuesta examen individual. Sí, aquí está. A ver. Híjole, nada más que sí tiene sus apellidos. No importa que salgan sus apellidos y cuántos sacaron. No, profe. ¿Les da pena? Ya nos han exhibido varias veces, usted no se preocupe, profe. ¿Ya? Ah, ok, porque luego sí me dicen, ya nos exhibió, ya no quería que mostrara. Bueno, ahí está. Ahí están. Viene el apellido y viene la calificación individual. Les digo, la mayoría les fue bien. Hubo algunos que no presentaron, entonces a esos pues, fueron los que no. Quiere decir, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí es un porcentaje bastante alto a los que les fue mal. ¿Vale? Quiere decir que estas personitas tendrán que volver a hacer evaluación individual. ¿Sale? Los demás pues se aprobaron, acreditaron y pues la mayoría con 100 y 80. Entonces los que sacaron 20, 30, 60, 20 y 0, pues me indica que algo está pasando ahí, que no quedaron bien entendidas las fórmulas o los conceptos. Entonces, independientemente de la calificación del caso, habíamos acordado, tienen que pasar la evaluación individual. Entonces, estas personas estarán haciendo nivelación, por así decirlo, de la parte individual. El caso pues ya será otra calificación aparte. ¿Ya la puedo quitar?
Sí. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces esta sí ya la tengo, ya no me hace falta los casos, por ahí voy con algunos equipos. Yo creo que ya por ahí del día jueves, viernes, les paso calificaciones ya finales de la unidad. Muy bien, pues si no hay algo más, gracias a todos por la atención. Nos vemos el día de mañana. Excelente día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, nos vemos. Que esté bien, gracias. Gracias, hasta Sale, luego. gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Buen día.